Hola, bienvenidos a nuestra salud de esta semana. Vamos a dialogar sobre una enfermedad que creíamos erradicada hace muchos años, pero bueno, ha tomado estado público hace poco tiempo a raíz de un caso que se produjo en nuestra región, tuberculosis. ¿Qué es esta enfermedad? Dialogamos con la doctora Janina Bocio al respecto. ¿Cómo te va, Janina? ¿Qué tal? Hola, Carla, ¿cómo Gracias estás? por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por visitarme nuevamente. Aquí estamos para charlar de un tema que siempre estuvo presente, que es la tuberculosis. ¿Por qué creíamos que estaba erradicada o que no había más? No, la tuberculosis nunca se erradicó. En realidad es un grave problema de salud a nivel mundial, sobre todo en los países subdesarrollados, en las Américas. Y en Argentina no está exento, porque también forma parte de este grupo de países de las Américas, en donde viejas enfermedades vuelven a surgir o siempre estuvieron presentes y post pandemia se empiezan a recabar nuevamente datos que ingresan a la base de datos y se conocen estos casos. Es decir, que es más común de lo que uno cree, pero bueno, ha causado, digamos, la noticia que se conoció hace poco como por lo menos un interés particular, ¿no? La tuberculosis nunca se fue, sigue siendo un grave problema a nivel infectológico en todos los países subdesarrollados. En Argentina, en el 2021, que es el primer reporte post pandemia, se detectaron 12.600 casos en Argentina. De esto tenemos distintas tasas de incidencia. Salta es la provincia que tiene la mayor tasa de incidencia, más de 49 casos cada 100.000 habitantes, y en el 2021 la provincia que más casos reportó, el 65% del total de estos 12.600, es la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una enfermedad que muchas veces subdiagnosticada, porque muchas veces los médicos la dejamos de pensar, pero que si uno la busca la encuentra y es muy fácil detectarla. Y con respecto a, bueno, justamente, ¿de qué se trata cuando decimos tuberculosis, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad es? Bueno, ¿qué afecta? Es una enfermedad infecciosa que tiene un curso crónico insidioso, que es curable y que es producida por un complejo de micobacterias llamado Mycobacterium tuberculosis, o conocido también como bacilo de Koch. Esta enfermedad se transmite por vía aérea a través de las microgotas que desprendemos al hablar, al toser, al expectorar, al estornudar. Ingresa a la vía aérea, llega a los alvéolos, que son la unidad mínima de los pulmones, y allí los macrófagos los llevan hacia los ganglios linfáticos, en donde filtran esta enfermedad y queda ahí, ¿sí? En los casos en donde la inmunidad está intacta, en donde la persona está normonutrida, es inmunocompetente, tiene las defensas bien, los macrófagos y los linfocitos hacen que se genere un granuloma, ¿sí? Es decir, como una barrera de contención, y quede latente en el organismo. Esta se llama tuberculosis latente, no constituye una enfermedad, la persona no es infecciosa, es decir, no contagia, no tiene síntomas y radiológicamente no aparece nada. Cuando la inmunidad no está intacta, es decir, se bajan las defensas, ya sea por malnutrición, desnutrición, alguna enfermedad que baje las defensas, por ejemplo el HIV, ¿sí? Los pacientes inmunocomprometidos, diferentes tipos de cáncer, en lugar de quedar limitados a una tuberculosis latente, se disemina por la sangre a distintos órganos. El principal órgano, en el 85% de los casos, es el pulmón. Por eso la que más conocemos es la tuberculosis pulmonar activa, en donde la persona sí ya expele los bacilos al toser, estornudar, a hablar, y es contagiosa y ya va a tener evidencias radiológicas de la enfermedad. Pero también hay otras formas extrapulmonares de la tuberculosis que pueden afectar prácticamente cualquier órgano, desde las articulaciones, la columna vertebral, las meninges, el pericardio, el aparato gastrointestinal. Muchas veces personas que tienen infecciones urinarias a repetición con urocultivo negativo, una orina ácida, es una tuberculosis no diagnosticada del aparato genitourinario, ¿sí? También en la cavidad abdominal, en la cavidad pleural, es decir, que tenemos una tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, pero también existe una tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuál es la que es infecciosa, contagiosa? La tuberculosis pulmonar activa, cuando el paciente tiene una baciloscopía, que ya voy a explicar bien cómo es la prueba, positiva. Si el paciente tiene una tuberculosis latente, no es una enfermedad, no es infeccioso y no contagia. ¿Qué siente la persona? ¿Cuáles son La persona con tuberculosis pulmonar, sí que es la más frecuente, principalmente va a tener anorexia, es decir, no va a tener apetito, va a bajar de peso, mucho de peso, va a estar cansado, va a tener febrícula, sudoración nocturna
y la tos con la expectoración, que a veces puede contener sangre. Estos son los síntomas más frecuentes. Y en las formas extrapulmonares, todo lo mismo, menos los síntomas respiratorios y más los síntomas propios de cada aparato, ¿sí? En el caso del aparato, como hablábamos recién, genitourinario, cistitis con urocultivo negativo. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros, alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo. Ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. A pesar de la crisis, Córdoba no para. El gobernador Martín Yarlora visitó Coronel Baigorria y Alcira Gijena, donde firmó convenios para obras de adoquinado y cordón cuneta. El mandatario provincial anunció además la entrega de aportes para finalizar el playón del Club de Coronel Baigorria y para refaccionar la comisaría de Alcira Gijena. En ambas localidades, 21 familias recibieron las escrituras gratuitas de sus viviendas, convirtiéndose en dueños definitivos. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Con una inversión total superior a los 5 millones de pesos, finalizamos la reconstrucción de la Guardia Central del Hospital Dr. Diego Montoya. El espacio cuenta ahora con un nuevo acceso a la guardia con área de atención, sala de espera y nuevo consultorio. El sector febril se renovó con un nuevo acceso con sala de espera y el ingreso de la ambulancia será cubierto. El Centro de Atención Médica se renueva para garantizar y mejorar la atención de los pacientes de Las Varillas y de toda la región. Las obras no se detienen. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos es mejor. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. A lo largo de estos años hemos construido la manera de ayudar y de acompañar, de contener, porque lo más importante para nosotros son las personas. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental.
Roque Saín Peña 491. Turnos al 425-824. Centro Integral de Salud. En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo obra pública. En la localidad de Almafuerte, el gobernador Martín Yarlora firmó un convenio con el intendente Rubén Dagún para el inicio de las obras de saneamiento cloacal. Se trata de una infraestructura que beneficiará a más de 15.000 habitantes. En la oportunidad, además, 13 familias de la localidad recibieron las llaves de su vivienda semilla y otras 8 la escritura definitiva de su hogar. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. ¿O por qué llama la atención que se vuelva a hablar de la tuberculosis, de que aparezca un caso y haya como, bueno, una alerta? ¿Hay que preocuparse? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que es de denuncia obligatoria, porque una vez que se detecta el caso inicial o caso índice, se deben detectar los contactos. ¿Qué tipo de contactos hay? Tenemos los contactos de convivientes, que son los que están más de 4 horas con el caso inicial, que pueden ser los contactos escolares, laborales, los contactos esporádicos, que no tienen casi ningún riesgo porque la tasa de infectividad es muchísimo menor de la tuberculosis que de los casos de COVID, de gripe o cualquier otra infección viral, respiratoria, incluso del neumococo, que es el germen más común que produce la neumonía. Y también tenemos los contactos que son cercanos, pero no estrechos, es decir, que lo ven diariamente, pero menos de 4 horas. Siempre no hay que tener miedo, porque es una enfermedad que estuvo siempre, que está. En el interior quizás se detecta un caso, y a veces hay muchos casos subdiagnosticados que son tratados por neumonías agudas de la comunidad. En la ciudad y en las grandes clínicas y hospitales de Córdoba, de Villa María, de San Francisco, siempre se detectan casos de tuberculosis y se procede siempre bajo los criterios del Ministerio de Salud de la Nación, que establece un protocolo de denuncia del caso y a partir de ahí ubicar a los contactos. ¿A quiénes voy a tratar de testear para saber si se contagiaron? A los convivientes, a los contactos bien estrechos y a los contactos cercanos. ¿Por qué? Para saber si tienen una tuberculosis activa, ¿sí? O una tuberculosis latente, ¿sí? De esta manera voy a saber a quién tratar o hacer profilaxis y a quién no. ¿Y cómo? Se hace con una radiografía de tórax. Si es normal, vamos a la PPD, que es la prueba de tuberculina, o la técnica de Mantoux, en donde se aplica en la cara anterior del antebrazo una proteína purificada que hace una pápula, como si fuera una vesícula, que se mide a las 48-72 horas y si tiene más de 10 milímetros se dice que es positiva. Esto nos habla de que tuvo contacto, no es diagnóstico de enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad se hace de otra manera. Y después nos dijo estuvo en contacto, incluso los pacientes vacunados, que somos todos, porque la vacuna forma parte del carnet de vacunación, le va a dar positiva, pero generalmente menos de 10 milímetros. Entonces, eso es para la detección de los casos de contactos. Bien. Para el diagnóstico, tenemos que tomar, en el caso de la tuberculosis pulmonar, una muestra seriada del esputo, es decir, del moco expectorado, o sea, de pulmón, ¿sí? No de garganta, bien tomada, hay determinadas características que tiene que tener la muestra, se envía a un centro de referencia y se hace una vaciloscopia. Se lo coloca en una tinción, ¿sí? Y si está positivo, ya sabemos que tiene tuberculosis. Si da negativo, se hacen otras técnicas moleculares más avanzadas o cultivo del esputo, ¿sí? Y por supuesto la radiografía de tórax, en donde vamos a ver por lo general como si fuera una neumonía en el vértice generalmente del pulmón derecho, que es la forma más común, ¿sí? Recién decías la vacuna. ¿Qué vacuna es la que tenemos justamente que nos previene la tuberculosis o la atenúa? Bien, la BCG siempre se coloca en la primera semana del recién nacido. Antes colocaban 2 dosis, muchos tenemos 2 marquitas, se colocaban el recién nacido, es decir, dentro de los primeros 7 días de nacido y a los 6 años al ingreso escolar. Hoy se sabe que con una dosis basta, es más, si no deja marquita no hace falta revacunar. Nunca se revacuna mayores de 6 años. Si no se vacunó hasta los 6 años ya no se vacuna porque se considera que ya estuvo en contacto con, a ver si será frecuente, ya estuvo en contacto con el bacilo y no protege de la infección sino de las formas graves y diseminadas. Y la gente, cuando se llega al diagnóstico con lo que vos mencionabas, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento largo
Pero la buena noticia es que el tratamiento está financiado por el Ministerio de Salud de la Nación. El tratamiento de la tuberculosis es de origen público, los fondos son públicos y tienen una cobertura del 100%. En Córdoba, el hospital de referencia es el Hospital Rawson, en donde te dan absolutamente todo el tratamiento. Es más, hacen un seguimiento estricto porque es un tratamiento con 4 por lo general antibióticos en los primeros meses, 2 antibióticos en los próximos 4 meses y dura alrededor de 6 meses. Pero bueno, hay formas resistentes y hay recidivas, hay recaídas. Es una enfermedad que tiene cura, es prolongada, pero la tiene y que después hay que seguir los controles. Bien, y la persona que se contagia una vez se puede volver a contagiar cuando... Una vez que te contagiaste de tuberculosis, ya queda latente en tu organismo, ya quedaste contagiado. En esa forma latente que no representa una enfermedad y cuando se bajan las defensas aparece la tuberculosis activa. Es importante destacar que es de los países subdesarrollados porque siempre está relacionada, o por lo general, con condiciones de hacinamiento. Es decir, viven muchas personas en una casa que está poco ventilada, con condiciones precarias. Y también con el auge de las enfermedades inmunocompetentes, que producen inmunocompromiso, es decir, como el HIV, esto hace que esta enfermedad haya tomado mayor valor en los últimos años. Bien. Siempre pedir serología para HIV en los pacientes que tienen tuberculosis. Bien. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros, alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo. Ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. A pesar de la crisis, Córdoba no para. El gobernador Martín Yarlora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Proa de Belville con capacidad para 360 alumnos y orientación en biotecnología, con el equipamiento necesario para que los estudiantes tengan los mejores recursos. Con esta, ya son 6 las escuelas Proa que se habilitan este año, inauguradas en Villa de María de Río Seco, San Francisco, Río Cuarto, Villa del Totoral y Villa General Belgrano. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Con una inversión total superior a los 5 millones de pesos, finalizamos la reconstrucción de la Guardia Central del Hospital Dr. Diego Montoya. El espacio cuenta ahora con un nuevo acceso a la guardia con área de atención, sala de espera y nuevo consultorio. El sector febril se renovó con un nuevo acceso con sala de espera y el ingreso de la ambulancia será cubierto.
El Centro de Atención Médica se renueva para garantizar y mejorar la atención de los pacientes de Las Varillas y de toda la región. Las obras no se detienen. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos es mejor. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. A lo largo de estos años hemos construido la manera de ayudar y de acompañar, de contener, porque lo más importante para nosotros son las personas. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. Roque Saín Peña 491. Turnos al 425-824. Centro Integral de Salud. El gobernador Martín Yarlora realizó la entrega a la Policía de Córdoba de 250 nuevas camionetas Nissan Frontier para patrullaje y combate del delito en toda la provincia. Al mismo tiempo, se suman 1.500 cadetes y aspirantes al patrullaje preventivo. Nosotros no aflojamos y hacemos una de las inversiones más grandes en la historia policial en muy poco tiempo, aún en esta crisis. Vamos a estar llegando casi en 1 año y medio a los 90.000 millones de pesos. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. La gente que quiere usar barbijo, por ejemplo, ¿no? Que se impuso mucho en la pandemia, ¿sirve para esto o no vale la pena? Es distinto, si bien es igual el mecanismo de contagio por la vía aérea, por las microgotas o aerosoles, tiene mucho menor tasa de infectividad y para contagiarse de tuberculosis se requiere un contacto estrecho y continuo en un ambiente cerrado, poco ventilado. Es decir, que si yo saludo con un beso y la persona que tiene tuberculosis me tose al lado, probablemente no me contagie, requiere un contacto estrecho y prolongado. Por eso esta clasificación de los contactos, para que la gente no entre en pánico, es totalmente mucho menos contagiosa que cualquier infección respiratoria como el COVID, la gripe, el virus respiratorio sincitial, el Coxsackie, todos los virus que están en esta época, ¿sí? Y la gente mayor, digamos, que a lo mejor no tiene la vacuna, nosotros de mediana edad la tenemos, nuestros chicos también, pero bueno, hay gente más no grande. Se vacunan, ¿sí? Se vacuna hasta los 6 años si no tienen la vacuna. ¿Tienen que tener algún cuidado especial o...? No, siempre se trata de detectar los casos en forma precoz para evitar que la enfermedad se disemine, como en toda enfermedad infecciosa. Por lo general, entonces lo que tratamos de hacer es que si el paciente tiene, cualquier paciente, nos consulta por tos de más de 2 semanas de evolución, pedimos la placa de tórax de mínimo un laboratorio con serologías, ¿sí? Para investigar tuberculosis, ¿sí? Tos de más de 2 semanas de evolución, ya tenemos que pensarla, ¿sí? Una tos que no es, digamos, normal. Puede ser desde una tos seca hasta una tos productiva con producción de moco purulento hasta con sangre. Y si a eso le sumamos los síntomas constitucionales como la pérdida, tienen mucha pérdida de peso estos pacientes, como la pérdida de peso, sudoración nocturna, escalofríos, la temperatura que es en febrícula la tardecita, ¿sí? Esos son los síntomas como que acompañan los síntomas respiratorios. ¿Se puede confundir con alguna otra enfermedad? Totalmente. Como la gripe o sí, neumonía. La gripe por lo general va acompañada previamente, es una enfermedad aguda, ¿sí? No es crónica e insidiosa, no es que vos vas a venir perdiendo peso, tenés sudoración, empezaste con todo hace más de 2 semanas. La gripe dura entre 7 a 10 días, ¿sí? Es una enfermedad de comienzo agudo, con fiebre alta, primero empieza con síntomas respiratorios altos, secreción nasal, congestión ocular, goteo nasal, dolor de garganta y después viene la tos, ¿sí? Eso te puede durar 10 días.
pero si dura más de 14, siempre pensarla. Sí se puede confundir, por ejemplo, con una neumonía, ¿sí? Sobre todo en la radiografía de tórax, pero por lo general la localización, las características radiológicas de la tuberculosis son bastante patognomónicas, ¿sí? Generalmente los médicos, cuando vemos una radiografía de un paciente con tuberculosis, se te prende la lamparita y te das cuenta, claro, ¿sí? Porque es un infiltrado muy típico, triangular, por lo general en el vértice del pulmón derecho, que puede tener una cavidad. Se puede confundir, sí, pero ya con la vaciloscopía, pero siempre derivado en lugar de referencia. En nuestro caso es el Hospital Rawson. Bien, es decir que, bueno, saber y tener esta información también está bueno porque para no entrar en alerta sin sentido. Vos me preguntabas del barbijo. ¿Está indicado el barbijo si yo tengo un conviviente que tiene tuberculosis y está en tratamiento? El paciente con tuberculosis, cuando ya empieza el tratamiento, a los 15 días ya no contagia más porque va a negativizar la vaciloscopía. Bien. Por lo cual, se trata de no estigmatizar este tipo de pacientes como lo era en su época, en donde se reclutaba a los pacientes con tuberculosis o con lepra en hospitales de las sierras, o había exclusivos hospitales para tuberculosos, para leprosos, ¿sí? Hoy en día tratamos de no hacer eso, de no estigmatizar a la persona. No es una enfermedad rara, es una enfermedad más, es una enfermedad que se cura, que tiene tratamiento. Hay que pensarla, estudiarla y tratarla. Y nunca estigmatizar al paciente, ¿sí? Porque es mucho más contagioso tener un paciente al lado con COVID, con gripe o un resfrío, que un paciente con tuberculosis. Si vos convivís con un paciente con tuberculosis, por supuesto, va a toser hacia el pliegue del codo, va a utilizar barbijo cuando utilice los espacios comunes, vas a ventilar los ambientes. Pero no se va a aislar, por supuesto, no se aísla más. ¿Tiene lo derivan a algún especialista en neumonología? Sí, se puede mandar a un neumólogo o a un infectólogo, ¿sí? Pero siempre va a tener como parámetro la parte pública, porque la parte pública es la que brinda el tratamiento, que es extremadamente costoso, y además está muy bien organizado en la parte pública desde el Ministerio de Salud, que tiene bajada de nación a provincia, para el tratamiento de estos pacientes, porque hacen un tratamiento, al ser tan prolongado, es difícil mantener un antibiótico 7 días, imagínate 6 meses, y son 4. Hay que evaluar si producen toxicidad, si hay resistencia, si el paciente responde, cómo los tolera. Entonces le hacen un seguimiento muy estrecho. ¿Y está en la casa mientras el paciente? El paciente está, a los 15 días deja de contagiar. Bien, ¿sí? O sea, puede hacer su vida normal. Totalmente normal. Con estos cuidados y este tratamiento. Por eso lo importante es no estigmatizar al paciente. Tanto una vez que se diagnostica, empieza el tratamiento, y ni bien lo empieza, te diré que después de las 48, 72 horas ya baja su vaciloscopía. A los 15 días ya no contagia. ¿Sí? Bien. Doctora, como siempre, muchísimas gracias, porque la verdad que hace falta que tengamos siempre información, ¿no? Te agradezco mucho nuevamente recibirnos aquí en el consultorio. Seguramente vamos a volver con otro tema también importante y me alegro que desmitifiquemos un poco, ¿no? Todas estas cuestiones. Un poco. Exactamente. Hay que hablarlo, por eso mismo te agradezco mucho el recibimiento. Cerramos nuestra salud esta semana. Muchísimas gracias a la doctora Janina Bocio, aquí del Centro Integral de Salud de la Ciudad de Las Varillas. Nos vemos la semana próxima.